que es el tema de las naves industriales en cuanto a lo que hacen a los aspectos de diseño. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos a seguir entonces, como habíamos dicho al principio, con este proceso de ver todos los pasos que uno va siguiendo a la hora de establecer las condiciones y luego las características particulares de una nave industrial, ¿no? Entonces vamos a ver aspectos que ya son más de diseño, que son más a nivel estructural, que empiezan a condicionar un poco la forma y los materiales con los que se va a construir la futura nave industrial, ¿no? Para ello vamos a empezar a hablar de lo que son las condiciones de proyecto. Condiciones de proyecto que en principio es bueno atenderlas a todas, y en cada caso, ya lo vamos a ir comentando, algunas tendrán mayor preponderancia que otras y predominarán a la hora de el diseño de la nave, pero básicamente digamos que no podemos dejar de cumplir con ninguna de ellas bajo ningún aspecto, ¿sí? Las condiciones de proyecto que están apareciendo ahí una a una son fundamentalmente las que ustedes están viendo, y vamos a empezar por las funcionales. ¿Y por qué las ponemos al principio? Y bueno, porque una nave industrial, cualquier edificio industrial que uno vaya a construir o vaya a adquirir, tiene que tener características adaptadas a lo que va a funcionar ahí adentro, ¿sí? Profe, sí. Disculpe, a mí se me quedó la diapositiva 1. ¿No avanzó? No, no está avanzando. Sí, profe, a mí también. ¿A todos les pasó lo mismo? Sí, profe. sí. Bueno, entonces Sí, vamos a compartir de otra forma. Porque ya me ha pasado otras veces eso, y entonces lo vamos a compartir así. A ver ahora, ¿se ve ahí? Pásela, se ve ahí, Dani. ¿Ahí pasamos a la otra? Sí, está bien. Ahora sí. Bueno, entonces ahí tenemos las condiciones de proyecto. Les decía, arrancamos por la funcional. Toda nave industrial, edificio industrial, a construir o a adquirir de última, porque puede ser que estemos intentando hacer una adquisición, que luego podrá ser o no remodelada, pero tiene que tener algunas características que sean funcionales a lo que yo voy a colocar ahí adentro. Y cuando hablo de funcionales, básicamente me refiero a espacios y a disposición de los distintos ámbitos o ambientes que ustedes vieron en la primera presentación que les di para leer, que no la pudimos exponer por falta de tiempo, pero básicamente yo necesito tener una serie de espacios, tanto principales para la operación de la industria como adicionales para el funcionamiento de todo lo que es la parte administrativa, comercial, de servicios, de mantenimiento de la nave industrial. Y entonces la nave tiene que darnos la posibilidad, es decir, toda la construcción que uno va a diseñar, las condiciones de que todos esos elementos puedan estar presentes y funcionen adecuadamente, ¿sí? Si tengo de pronto una construcción que es existente y que tiene la oficina, supónganse, la parte comercial adelante y de pronto los sanitarios atrás, y hay que atravesar toda una parte industrial para ir a los sanitarios, evidentemente que eso no está funcionando, y seguir adelante con su utilización habrá que estar ya pensando en la incorporación de una parte de servicio sanitario en la parte de adelante. No es posible atravesar, ¿cierto?, toda una zona comercial para acceder, por ejemplo, a un sanitario. Entonces, por ahí la nave fue construida con otras funcionalidades y esa fue el mejor diseño, pero de pronto uno lo analiza y dice, bueno, no, me faltan elementos, hay lugar, hay espacio para agregarlo,
decido si se adquiere o no. Y si la estoy diseñando, bueno, todas esas condiciones que ustedes vimos en la primera clase tendrán que ser evaluadas, volcadas a un layout y, naturalmente, establecer una construcción que se adecue a esas necesidades. Por eso, en primer lugar, para las funcionales, sin que eso quiere decir que sean las más importantes, pero sí, como ustedes pueden ver, son irrenunciables, ¿sí? Como todas las que ustedes van a ver más abajo. La parte estética e imagen comercial está muy vinculada a la actividad que se va a desarrollar, ¿sí? Si ustedes tienen una actividad eminentemente comercial, con mucho asistencia de público, supónganse un shopping, ¿sí? Las condiciones estéticas son prácticamente predominantes y muchas veces dejan de lado a las demás condiciones, obviamente sin hacer que sean estas renunciables, pero muchas veces se imponen, sobre todo sobre la condición económica, ¿no? Y se deciden soluciones que son mucho más caras, pero que estéticamente cumplen un determinado objetivo. También la estética en las construcciones industriales, hoy cada día más se cuida la imagen de la empresa, todo lo que es el ingreso, el entorno, lo que se visualiza desde el exterior. Por lo tanto, uno tiene que establecer condiciones de proyectos que permitan determinados espacios, como espacios verdes adelante, jardines, zonas de iluminación especial, ¿sí? En definitiva, cuestiones que sean atractivas y que valoricen aún más, ¿sí?, la parte empresarial, con una imagen, con una estética que realce y que permita una mejor comercialización, en definitiva, que evidentemente uno siempre está buscando o está apuntando, ¿sí?, a tener un mejor resultado comercial. La condición de resistencia y rigidez que hace específicamente a la tarea del ingeniero estructural, ¿sí? Obviamente la estructura tiene que tener resistencia, no se puede caer, ¿sí?, bajo ninguna condición, y que tiene que tener rigidez se refiere a que no tiene que tener deformaciones que sean perjudiciales a la hora de, ¿sí?, estar en funcionamiento la empresa. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la superposición de acciones, que dijimos, bueno, las acciones que responden, ¿sí?, a los criterios de resistencia última, ¿sí?, esos son para la resistencia, y los que son las condiciones de diseño se refieren, o de funcionamiento, se refieren a la exigencia de rigidez. Básicamente, o de forma genérica, en un elemento, por ejemplo, flexionado, la resistencia hace referencia al momento resistente, al módulo resistente, y la rigidez al momento de inercia de la pieza. Pero son dos condiciones absolutamente irrenunciables, que obviamente tendrán que adecuarse a veces en la parte estética, a la nave con otros condicionamientos, pero que no se puede renunciar de ninguna forma. La parte económica, que muchas veces es la que ante varias alternativas posibles siempre trata de buscar la que sea más barata, pero en las naves industriales, como les decía, muchas veces hay condiciones estéticas o por ahí condiciones funcionales que exigen soluciones constructivas quizá un poco más caras. Obviamente que hay que justificarlas, pero siempre la parte económica es la que termina diciendo el sí o el no de una factibilidad de un determinado proyecto, ¿sí? Las cuestiones tecnológicas son realmente muy importantes, más hoy en el que tenemos muchísimo acceso a Internet. Entonces uno ve soluciones y ve soluciones a veces muy atractivas, y lo que siempre hay que detenerse a pensar es si nosotros disponemos de la capacidad tecnológica para llevar adelante ese emprendimiento, ¿sí? Hay muchos tipos de cierres, de sistemas constructivos y demás, excelente desde lo funcional, lo constructivo y demás, pero que, bueno, son elementos exclusivamente de importación, que no se conocen en el medio y que no se tiene experiencia en cuanto a su instalación, y por lo tanto esa condición tecnológica limita por ahí tener la posibilidad de elegir esa solución que puede ser
extremadamente atractiva. Y una cuestión que se incorpora ya hace un tiempo a las condiciones de proyecto es la parte ambiental, ¿sí? La parte ambiental está presente, desde, ustedes lo vieron, desde el momento de la implantación por el impacto que genera el proyecto o la nave a construir o la industria a instalar, ¿sí? En el medio. Entonces uno también tiene que buscar ver de cumplir con todas las condiciones ambientales para que el impacto sea lo menos posible. Y de pronto zonas que pueden ser comercialmente muy atractivas para instalarse, pueden resultar que ambientalmente no son posibles, no son potables, y uno tenga que buscar otro tipo de implantación. El otro aspecto también que hace a la parte ambiental se refiere al tema del consumo energético. Hoy en día se está hablando mucho en general, ¿no? De la construcción sustentable, donde se busca en lo que más se pueda el uso de las energías alternativas y sobre todo lo que hace a la parte de la energía solar, con el tema de los paneles cada vez más eficientes, y también que los costos van en cierto modo bajando al mejorar los aspectos tecnológicos. Y bueno, sistemas como los que están existiendo hoy en día, que permiten en las épocas de bajo consumo hacer intercambio con la red y tener entonces la posibilidad de retroalimentar la red para tener créditos para cuando uno hace mayor consumo, eso les sea descontado, son cuestiones que hacen también a la parte ambiental y que hay que tenerlas presentes, hay que estar informados, hay que buscar gente que esté preparada en esos temas para que nos asesore y nos dé soluciones que mejoren desde lo ambiental y lo sustentable, ¿sí? El proyecto que vamos a hacer. Eh, como ven ustedes, es un paquete grande de condiciones, resumidas acá solamente en estos 6 puntos, pero que implican el cumplimiento de todo lo que se vio en la primera presentación, ¿sí? Más las condiciones que se van a ir viendo a lo largo del cursado en cuanto a resistencia, a materiales de construcción, a situaciones que se van a plantear y a soluciones que vamos a ir viendo. Cuando uno entra en la parte de los componentes estructurales, que digamos nosotros estamos dándoles un pantallazo de lo que es la parte de la ingeniería civil dentro de la actividad industrial, nosotros podemos decir que cualquier edificio industrial está formado por las partes ahí indicados. Tenemos planos, que son los que nos hacen el cierre o los que nos encierran, en cierto modo, la actividad a desarrollar. En general, toda actividad industrial se desarrolla en un ámbito cerrado, ¿sí? Cada vez, a medida que ha ido evolucionando, sobre todo la iluminación, la ventilación, el acondicionamiento del aire, cada vez las estructuras industriales son más cerradas, evitando a veces temas de iluminación natural porque, bueno, el sol al variar su posición durante el día puede generar algunos impactos negativos como encandilamiento, zonas de penumbra o zonas demasiado iluminadas. Entonces, a los efectos de mejorar, ¿sí?, las condiciones de trabajo, se está inclinando o se está volcando el diseño hacia estructuras industriales cada vez más cerradas, con ventilación, acondicionamiento de aire y con iluminación artificial que da iluminaciones uniformes, suficientes, sin encandilamiento y sin sombras. Esos planos, ¿sí?, que cierran o que encierran el espacio donde vamos a trabajar son el plano de cubierta, que estarían dados generalmente los planos por las chapas, ¿sí?, los planos de cerramiento transversal y de cerramiento longitudinal. Estos últimos pueden ser situaciones mixtas de utilizar mampuesto, como pueden ser ladrillo, como pueden ser bloques de cemento, o pueden ser estructuras de chapa o también algunas placas
que vengan ya prefabricadas, que sirvan para cerramiento exterior, también pueden ser utilizadas. Y luego tenemos el conjunto de estructuras que soportan estos planos para que, como ustedes han visto, la acción del viento que presiona sobre las paredes y sobre la cubierta, que generalmente la succiona, y el tema de la nieve que genera cargas gravitatorias importantes sobre la cubierta, dependiendo de la zona donde esté esta nave industrial, ¿sí? Tenemos que soportarlas, esas cargas, y para ello aparecen las estructuras. Entonces aparecen las estructuras de cubierta, las estructuras de cerramiento transversal y cerramiento longitudinal. Y finalmente, como un elemento que cada un determinado módulo hace, repite, aparece la estructura transversal tipo. Esta es una estructura que se llama así porque son cada un módulo que se designa distanciado como una distancia A, que generalmente es la misma a lo largo de toda la nave, como que queda modulada, ¿sí? Esta estructura se repite y sirve para tomar cargas verticales, ¿sí? Y puede o no servir para tomar cargas horizontales, ya vamos a ver en qué condiciones. Pero básicamente esto es lo que nosotros tenemos. Tenemos una altura de columna, una altura libre, una F que marca una flecha, que en el caso de las estructuras reticuladas como esta es la altura de la cumbrera, ¿sí? Y básicamente lo que estamos teniendo acá, o lo que tenemos que establecer en función de nuestras necesidades funcionales, es lo que se denomina el gálibo. Y el gálibo es el producto del ancho por el alto, libre a lo largo de toda la nave, que nosotros necesitamos para desarrollar nuestra actividad industrial. Muchas veces ese gálibo está delimitado, en cierto modo, por la presencia del puente grúa. El puente grúa, que son las dos vigas carrileras que van apoyadas o tomadas las columnas, ¿sí? Y la viga, ¿sí? Esa viga carrilera o viga portagrúa que se llama, que soportan la viga grúa, ¿sí? Que tiene un carrito que se desplaza a lo largo de ella, y entonces yo puedo tener, el carrito tiene un sistema, un aparejo de izaje, que nos da la capacidad del puente, que permite los movimientos verticales. El deslizamiento por la viga grúa, ¿sí? Permite los desplazamientos transversales, y el deslizamiento del puente a lo largo de las vigas carrileras, ¿sí? O vigas portarriel, nos permite la tercer componente del desplazamiento, que es la longitudinal, y con ello yo tengo alcance a toda la zona, a todo el gálibo de la nave, y por lo tanto a llegar a cualquier puesto de trabajo dentro de la instalación industrial. Las naves importantes, casi todas, tienen puente grúa. Algunos son de dimensiones muy importantes, todo depende de los pesos, de las cargas que sea necesario transportar. Cuando entramos en el tema ya específico de ver cómo funcionan las estructuras, la primera estructura o el primer elemento estructural que uno empieza a trabajar es la estructura de cubierta, ¿sí? Y en la estructura de cubierta existen dos opciones. La rigidización total, que es esta que tenemos acá, y la rigidización parcial, que la vamos a ver en un ratito, ¿sí? A veces, cuando uno está hablando con ustedes que no tienen una formación base estructural, como de pronto la pueden tener los chicos que estudian ingeniería civil, que ya llevan 3 años viendo temas estructurales, ¿sí? Yo trato de ser lo más gráfico posible para que ustedes lo entiendan. Y una estructuración de cubierta total, asimílenla, por ejemplo, a una caja de zapatos, ¿sí? ¿Qué pasa con una caja de zapatos? ¿Sí? En la caja de zapatos, cuando yo aplico una fuerza transversal en la dirección que ustedes quieran, en el punto que ustedes quieran de la nave, ¿sí? Toda la nave se ve involucrada. Es cuando uno le aplica o presiona con el dedo la caja de zapatos. Cuando uno la mueve, la caja de zapatos se mueve entera, ¿sí?
No hay forma de mover media caja sí y media caja no. La cajita de zapato es una cuestión que integralmente se comporta, ¿sí?, como un solo elemento. Bueno, cuando uno hace una estructura o elige una estructuración de cubierta con rigidización total, como la que ustedes están viendo ahí, ¿sí?, está pensando precisamente en un funcionamiento en conjunto así, ¿sí? Tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, ¿sí? Pero antes de entrar en ellas, convengamos lo siguiente, ¿sí? Cuando yo quiero o quiero pensar que un elemento es rígido desde el punto de vista estructural, yo tengo que tener la posibilidad con barras de formar un triángulo, ¿sí? En ese caso que yo tenga un triángulo es una estructura rígida, ¿sí? Ustedes lo han visto en estabilidad, ¿sí?, las condiciones de rigidez de un cuerpo, ¿sí? ¿Se acuerdan que las condiciones de rigidez de un cuerpo estaban en función de los grados de libertad y de los vínculos, ¿sí? Una estructura, cuando hablaban de las estructuras isostática, hipostática y perestática, bueno, en este caso es algo similar, donde si uno tiene un triángulo, los 3 puntos del triángulo son puntos que son indesplazables entre sí, es decir, no pueden cambiar las distancias ni las posiciones relativas. Para ello es necesario de que los elementos componentes del triángulo resistan tracción y compresión. En las naves industriales, las distancias entre las cerchas suelen ser distancias grandes, suelen ser distancias de 4 metros a 7 metros de distancia. Por lo tanto, colocar estas rigidizaciones que uno está colocando acá para formar los triángulos, con estructuras que resistan sobre todo la compresión, es bastante costoso. Mientras que para resistir la tracción, probablemente con un cable o con un hierro de sección circular o una planchuela, es suficiente, ¿sí? Obviamente, un hierro de sección circular, un cable o una planchuela, cuando yo los quiero comprimir, inmediatamente pandea y no resisten absolutamente nada. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Se hace esta estructura que ustedes están viendo acá, que se llama Cruz de San Andrés, ¿sí? Estas cruces de San Andrés se hacen con elementos que son elementos que no resisten a compresión. Son cables, son secciones circulares macizas, es decir, barras de hierro, o son planchuelas. Algunas veces, si el largo es muy grande, hasta pueden utilizarse pequeños perfiles ángulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo que para formar el triángulo, necesito que lo que sería la hipotenusa del triángulo trabaje a compresión, ¿sí? Es como si esa barra no existiera y entonces trabaja la otra solamente a tracción y me forma el triángulo. Cuando el esfuerzo se invierte, la situación se invierte. Pero la cruz de San Andrés equivale estructuralmente a lo que es un triángulo. Entonces, las dos formas de hacerlo es o con cruces de San Andrés o con una sola barra que resista tracción y compresión y formar un triángulo. Con esto, ¿qué hago yo? Si esos triángulos llegan hasta los apoyos, esos puntos, como en el apoyo está la fundación, esos puntos son indesplazables, ¿sí? No se mueven para ningún lado. O por lo menos entre sí, no se mueven para ningún lado. Luego habrá que ver si en el espacio ese triángulo es estable o hay quien lo sujete, y en función de eso uno estudia, analiza que la nave no se caiga. Uno dice, bueno, la cajita de zapatos es estable, evidentemente, ¿sí? Porque yo la muevo para todos lados y no se me desarma nunca, ¿sí? Y eso es porque tiene la base de la caja de zapato, que es una estructura rígida, que nosotros con este anillo que hacemos acá, hacemos esa estructura rígida porque es como hacer un anillo que no se puede deformar y entonces cumpliría las funciones del fondo de la caja de zapato. Y luego me quedan los dos laterales, que en la caja de zapato, obviamente, al ser un plano, digamos, rígido como es el cartón, relativamente, ¿no?
constituye una estructura que no se deforma y resiste. En nuestro caso, con simplemente rigidizar un paño cualquiera, no necesariamente los dos, como está indicado acá, con rigidizar un paño longitudinal, yo tengo el plano longitudinal rigidizado. Y lo mismo pasa con el plano transversal. Y con esto yo estoy, en cierta medida, reproduciendo la cajita de zapato. ¿Qué ventajas tiene esto? Y la ventaja que tiene esto es que cualquier esfuerzo que yo coloque o aplique transversalmente, ¿sí?, inmediatamente a través de la viga que formarían, ¿sí?, la cadena de paños rigidizados a nivel longitudinal, lleva ese esfuerzo hacia los extremos, hacia los cerramientos transversales. Y yo en el cerramiento transversal lo tengo rigidizado, por lo tanto llega al piso. Esto quiere decir que estas estructuras transversales tipo, que se repiten cada tanto, ¿sí?, pueden ser estructuras bastante más livianas, bastante con menos estructura, porque no tienen que resistir fuerzas horizontales. Las fuerzas horizontales se van hacia los extremos. Entonces, esa es una ventaja de este tipo de construcción. Otra ventaja que tiene, que al ser totalmente rígida, no tiene desplazamientos relativos, ¿sí? Ya vamos a ver las dos formas en las que se puede deformar, ¿sí? Pero en general los desplazamientos relativos son pequeños. Cuando uno tiene una viga portarriel de un puente de grúa a lo largo de toda la nave, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? Esa viga no se puede deformar mucho ante acciones horizontales, porque si no el puente de grúa se traba. Entonces, este tipo de estructuración rígida es muy conveniente para cuando yo tengo puente de grúa, especialmente cuando corre mucho viento, ¿sí? Yo voy a poder seguir trabajando en el interior sin que haya ningún tipo de perjuicio para el puente de grúa. Esas son dos ventajas que nos ofrece este tipo de estructuración. ¿Qué desventaja nos ofrece? Y que bueno, si yo a esta estructura la quiero ampliar por alguna razón, y las posibilidades de ampliación son complejas, es decir, hay que ver cómo se diseña la ampliación, si se hace con estructura independiente, no se puede pensar tan simple en un desarrollo de esta nave longitudinalmente que sea más grande, porque la estructuración está pensada para un tamaño determinado. Si yo necesito que los vanos extremos estén totalmente libres, supónganse que yo necesito el mismo gálibo en la entrada, en el ingreso, bueno, la posibilidad de poner estas estructuras que si son con columnas separadas son bastante económicas, no existe, ¿sí?, si yo necesito tener un espacio abierto. Entonces, si tengo que tener un espacio abierto, ya esta ventaja de poner la rigidización en los extremos pasa a no ser tan conveniente. Si la nave es muy larga, ¿sí?, con respecto al ancho, es un tipo de rigidización que, ya van a ver ustedes, tiene un esquema de deformación que no hace tan favorable la elección de este sistema pensando en el comportamiento del puente grúa. Por ahí es más interesante algún otro tipo de solución. Básicamente serían las ventajas y los inconvenientes que tiene. Otra ventaja que tiene también es que al estos elementos verticales, de las columnas, digamos, de las estructuras transversales tipo, no resistir momento, ¿sí?, ser solamente articulaciones, porque toda la fuerza horizontal la toman los paños extremos, las bases que uno va a colocar debajo de cada columna van a ser más chicas, ¿sí? Si esta construcción es utilizada como obrador, entiéndase por obrador, esa construcción o ese galpón, como ustedes quieran llamarle, que las empresas llevan para instalar donde van a hacer una obra, para poner las oficinas, guardar herramientas, guardar los materiales como el cemento, la cal, que pueden ser afectados por las lluvias y demás, que tienen que quedar protegidos, ¿sí?
esas construcciones se diseñan para llevarlas de una obra a la otra. Y lo único que se pierde de un armado a un desarmado y armado en otro lugar son las bases. Por lo tanto, nos conviene que las bases sean lo más chiquitas posible. Por lo tanto, en una estructura armada para un obrador, que tampoco pienso ampliarla, sino que es una construcción ya que tengo estándar para trabajar, ¿sí? Me conviene que tenga este tipo de estructuración porque va a tener las bases más chicas, que va a ser lo que yo voy a perder cada vez que traslade el obrador de una obra a la otra. Y será una estructura que forma parte de como los camiones, las camionetas, los elementos de izaje, ¿sí? Las retro, cualquier elemento que yo tengo de trabajo, el obrador pasa a ser un elemento de trabajo más. Entonces, a la hora de dejar enterrado la menor cantidad posible de bases con su correspondiente costo por el hormigón, lo mejor es que para un obrador la estructura sea una estructura de rigidización total de cubierta. Como ven ustedes, hay ventajas, hay desventajas, ¿sí? Uno tiene que tomar la mejor decisión en su momento. A veces algunas se contrapondrán con otras y habrá que tomar una decisión de compromiso. ¿Qué les decía? Respecto al tema de poder nosotros analizar cómo se deforma una estructura, una cubierta con rigidización total. Y hay dos opciones. Una opción, ¿sí?, es que esta estructura de cubierta sea suficientemente rígida, ¿sí?, como para arrastrar las columnas. Entonces, en ese caso, que generalmente es cuando la nave es corta, ¿sí?, funciona muy bien con el puente de grúa porque no hay prácticamente deformaciones relativas, ¿sí? La estructura no se deforma demasiado, lo que son las columnas las que tienen que, obviamente, ahí está muy maximizado para que se vea el efecto, ¿no? Pero son las columnas las que tienen que resistir los paños extremos, ¿sí? Las del medio solamente acompañan, ¿sí?, para tomar este esfuerzo horizontal que estamos poniendo acá. Cuando la nave es muy larga, la situación que se da es la situación que es como que la cubierta se termina apoyando en los dos paños rígidos extremos y se deforma tomando el efecto de flexión de esta forma. En ese caso, uno de los beneficios de la rigidización total se pierde y una forma de solucionarlo es colocarle en el punto medio un pórtico, ¿sí?, que permita el paso, el gálibo, pero que tenga rigidez parecida a las estructuras de cerramiento transversal. Con esto es como si estuviese haciendo una nave más cortita y por lo tanto llevo el comportamiento al primer caso. La otra opción es la rigidización parcial. Y la rigidización parcial, volviendo a nuestra cajita de zapatos, es como si nosotros a la nave la construyéramos con varias cajitas de zapatos, una al lado de la otra. Acá, en este caso, cada cajita de zapatos es independiente y estable por sí sola. Eso solamente se logra haciendo que las estructuras transversales tipo sean capaces de resistir las fuerzas horizontales. Y estos dos elementos extremos que uno coloca con rigidización es para que cualquier carga longitudinal que caiga, ¿sí?, sobre el plano de cerramiento transversal pueda ser llevado hacia los costados. Y estas estructuras, ¿sí?, de cerramiento longitudinal que están rigidizadas tomen el esfuerzo y a través de algunos de los triángulos la lleven a la fundación. Pero esto es como si fuese una cajita de zapatos al lado de la otra. Yo puedo actuar sobre una cajita y la otra ni se entera. Si actúo sobre la mitad de la cajita, se darán cuenta o interactuarán las dos que están adyacentes, pero si intervengo sobre la primera cajita, la tercera ni se entera. ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene esto? Bueno, obviamente es mucho más deformable. Si necesito rigidez no me sirve. ¿Sí? Tiene
la ventaja que al ser cada una de las estructuras independientes, yo puedo agregarle tantos módulos como quiera, sin solamente cambiando los cerramientos y irlos desplazándolos hacia la nueva posición, ¿sí? Y la puedo ampliar tranquilamente a la nave para todos lados. Y si tengo una nave que no la voy, que va a estar fija, que es una construcción definitiva, no me interesa demasiado si aparecen bases un poco más importantes. Entonces, puedo optar por una solución de este tipo con esas ventajas sobre la estructura de rigidización total. ¿Sí? En cuanto a los costos, no se puede decir que sea una más económica que la otra, porque el hierro que no se puso en rigidizar toda la estructura de cierre, sí hay que colocarlo, ¿sí?, en cada una de las estructuras transversales tipo, y hay que incrementar las bases, ¿sí?, para tomar los mismos esfuerzos. Es decir, de pronto lo que uno ahorra por un lado, lo tiene que invertir por otro. ¿Sí? Hay algo muy importante, después vamos a hacer un ejercicio de comparación, la actividad práctica va a ser un ejercicio de comparación. Hay algo muy importante acá, y es que cuando uno analiza opciones así como las que estamos viendo, nunca le va a aparecer una opción en la que la elección de esa opción baje todo. Es decir, todos sean economías. ¿Sí? No existe. En el análisis estructural, el 100% de economía no existe, a menos que haya habido previamente, obviamente, un error de diseño, pero si no, no existe en un diseño bien hecho. Si uno lo quiere optimizar, bueno, invertirá más material en un punto y menos en otro, y veremos si cuál de las dos soluciones optimiza más el uso del material que uno está aplicando. En el caso específico de las estructuras de acero, hablamos de kilo hierro, no hay mucha ciencia, es decir, por ahí uno dice, bueno, saco 20 toneladas acá y pongo 15 allá. Y dice, bueno, no, sí, pongo 15. No, porque probablemente esas 15 toneladas son con mucho más mano de obra. Entonces uno dice, me conviene las 15 más la mano de obra con las 20 y menos mano de obra. Bueno, hay que ir evaluando eso, pero es lo interesante que tiene el juego del diseño. A mí me permite, ¿sí?, analizar variantes, ver posibilidades de cambio, y en función de esas posibilidades de cambio, y en función de esas variantes que uno puede ir incorporando, ¿sí?, elegir la mejor solución desde lo estructural a los requerimientos del proyecto. Pero básicamente, y quiero que les quede bien claro, dos esquemas de estructuración de la cubierta que impactan sobre cómo se estructura la estructura transversal tipo y los cerramientos longitudinales y transversales. Impacta porque en función de cómo esté estructurada la cubierta, es cómo va a estar solicitados los otros elementos. Por eso siempre arrancamos desde la cubierta. Cuando hablamos de la estructura de cubierta, es decir, aquella que soporta la cubierta, tenemos distintos tipos. Uno de los tipos más frecuentes cuando las luces son grandes son las vigas de celosía. Y las vigas de celosía reciben distintos nombres en función de aquellos autores que las propusieron y las pusieron más o menos en vigencia o de moda en su momento. Una viga clásica es esta Warren, donde las diagonales, ¿sí?, están intercaladas una en cada dirección. Esta estructura, ¿sí?, se denomina estructura de cordones paralelos porque el cordón inferior es paralelo al cordón superior. A los elementos inclinados se los llama diagonales. A los elementos verticales, cuando existen, como en este caso, ¿sí?, se llaman montantes. Acá, alternadamente, cada uno de estos elementos está sometido para cargas gravitatorias verticales, ¿sí?, a subtracción y compresión. La opción, digamos, contrapuesta a esta es la Pratt,
donde todas las diagonales hasta el centro van en una dirección y del centro hacia el otro lado van en la otra dirección. Si para cargas gravitatorias verticales uno analiza esto, probablemente ustedes vieron algo en estabilidad 1 de esto, ¿sí? Resulta ser de que en el caso de esta estructura, ¿sí? Uno está teniendo que todas las barras para cargas gravitatorias verticales están traccionadas. Cuando se da esa situación, es decir, en ninguna superposición de acciones las resultantes hacia arriba, son siempre hacia abajo, esta estructura, la Pratt, resulta más conveniente que la Warren, ¿sí? Acá tienen, entonces, digamos, las dos soluciones típicas más conocidas, la Warren y la Pratt, en función de cómo están colocadas las diagonales. Y dentro de la Warren, una que no tiene los extremos inclinados, ¿sí? Como es esta, ¿sí? Tenemos que puede aparecer sin ser distinta, porque lo que manda son cómo están puestas las diagonales, la Warren como la figura 1 sin montantes, y la Warren como la figura 2, 3 y 4 con montantes. Son las dos opciones que tiene la Warren, mientras que la Pratt originariamente está de esta forma y no hay forma de incorporarle ni de sacarle montantes, porque si no dejaríamos de tener los triángulos y dejaría de ser una estructura reticulada. Vamos a ver varios de estos tipos, ¿sí? Acá tienen la Howe, que es al revés que la Warren, donde para cargas verticales todos estos elementos están comprimidos, ¿sí? Existe una versión de la Howe en general cuando en los puentes ferroviarios, donde por la presencia del tren de carga, es decir, el tren que va pasando y va transitando por encima de la viga, hace de que el paño central pueda tener inversión de solicitaciones, aún para solamente cargas hacia abajo, y por lo tanto en la Howe se suele cruzar, ¿sí? Pero ya no con elementos como lo vimos en las rigidizaciones sin resistencia a compresión, sino que con resistencia a compresión se cruzan las dos diagonales del paño central para que tenga un comportamiento mejor ante la inversión de carga. Existe la cruz de San Andrés. En este caso, las cruces que se colocan acá son planchuelas, varas redondas, cables, es decir, elementos que no soportan la compresión. En este caso, ¿sí? Se comporta siempre, es decir, que hay cargas verticales gravitatorias, ¿sí? Se comportan como una Pratt, y cuando hay cargas de succión, como una Howe. ¿Por qué? Porque cuando hay cargas verticales trabajan solamente los elementos traccionados, y entonces yo estaría, ¿sí? En la situación de la Pratt. Cuando yo tengo cargas hacia arriba, ¿sí? Se me traccionan los elementos que son los que tiene la Howe. La cruz de San Andrés tiene, digamos, dependiendo de la carga, comportamiento como una u otra. Y después existen también las estructuras reticuladas compuestas, ¿sí? Donde evidentemente están mucho más solicitadas, tienen mucha mayor cantidad de barras para resistir los esfuerzos. En general, estas compuestas se utilizan en luces grandes y generalmente en puentes donde, por la presencia del tren de carga, ¿sí? Que va avanzando a lo largo de la viga, se produce inversión de estados tensionales, y por lo tanto hay o conviene tener mayor densidad de barras para tomar esos esfuerzos. Existen otras más extrañas, como la Inca, ¿sí? Esta Howe que aparece acá, ¿sí? Con cordón quebrado. Esto lo que busca es, en una viga simplemente apoyada, si ustedes recuerdan, para carga uniformemente distribuida, el diagrama de momentos flexibles es una parábola, entonces esto lo que está buscando es que los elementos vayan asimilándose al diagrama de momento, y con ello, ¿sí?
las solicitaciones en los cordones, ¿sí?, tiende a ser uniforme, por lo tanto tengo mejor aprovechamiento del material. Y otra que es importante porque es distinta a todas las que hemos visto, es la Vierendel. Nosotros siempre que hablamos de reticulado hablamos de nudos articulados. En el caso de la Vierendel hablamos de nudos rígidos, es decir, estos elementos son indeformables, pero porque el nudo no puede haber rotación entre una barra y la otra. Entonces, esa es la Vierendel. Cuando yo tengo necesidad de carpintería entre medio, no quiero que haya un elemento que lo atraviese, necesariamente aparece la estructura Vierendel. O cuando yo tengo necesidad de atravesarla con conductos, por ejemplo, aire acondicionado, que son bastante voluminosos, y no alcanzan a pasar por entre los elementos, los huecos que van dejando los otros esquemas estructurales, la Vierendel pasa a ser la solución para tener o para poder hacer ese pasaje de elementos voluminosos de un extremo a otro de la nave. Bueno, cuando hablamos de estructuras a dos aguas, ¿sí?, aparecen estas que están acá, ¿sí? Son distintos diseños, como les dije recién, adoptan el nombre de quienes en su momento lo propusieron, algunos con nombre propio y otros directamente haciendo referencia a veces a los usos que se dieron con mayor frecuencia en los distintos países, y por lo tanto aparecen todas estas variantes de cubiertas cuando uno ya busca una inclinación en el techo, ¿sí?, distinta a las que veíamos recién, que eran planas o casi planas. En general, las vigas, como las que vimos recién, se adaptan muy bien a cuando uno tiene que tener un tránsito sobre el cordón, porque el cordón es horizontal, mientras que estas se adecúan más a cubiertas, donde a mí las pendientes me vienen bien para que tanto la nieve como el agua como lo demás escurran y no me carguen a la estructura. Como ven ustedes, siempre hay una razón que justifica usar una o usar la otra. Es decir, acá no es blanco-negro, sino que blanco si las condiciones dan para blanco, negro si las condiciones dan para negro. Ahí tienen otro tipo de cubierta, que esta cubierta es la tipo shed. Acá tienen distintas configuraciones de los reticulados, de las barras internas de la estructura tipo shed. Y esta fue una estructura que se puso muy de moda en un tiempo. Si ustedes miran en el Carril Rodríguez Peña, la nave de IMSA, ¿sí?, que es bastante conocida, tiene una estructura de este tipo, ¿sí?, donde lo que se buscaba era, por estos elementos o por estos extremos del reticulado casi verticales, ¿sí?, colocar carpintería y que por eso haya iluminación natural a lo largo de toda la nave. Como les digo, siempre la presencia del sol hace que esa iluminación natural no sea uniforme a lo largo del día, hayan eventuales encandilamientos o eventualmente zonas muy iluminadas y otras zonas un poco más oscuras. Si ustedes entran a la nave de IMSA van a ver que hay un refuerzo permanente de luz artificial que atenúa estos impactos que les estoy haciendo mención. Y finalmente tenemos las estructuras tipo marquesina, que sirven para lo que son los voladizos, ¿sí? Acuérdense que voladizo cuando uno toma de un extremo y el otro extremo no tiene apoyo, por lo tanto nos permite cubrir un cierto vano sin necesidad de la columna extrema. Cuando las luces son grandes aparecen cubiertas que, si bien no tienen un nombre propio, sí son diseños bastante conocidos, bastante aceptados, ¿sí?, que permiten para grandes luces, ¿sí?, recurrir a este tipo de reticulado que me permite un mejor aprovechamiento del acero. Cuando son grandes luces, prácticamente la única solución que hay es el uso de la estructura metálica. La estructura de hormigón hasta 10 metros puede ser competitiva, ya para más hay que tratar de justificarla mucho desde lo estético o de algún otro valor que pueda tener, pero en general la estructura de hormigón para más de 10 metros ya deja de ser conveniente.
Ahí tienen entonces 8 figuras con distintos tipos de estructuras de cubierta, con distintas configuraciones de barra, básicamente. Este tipo de estructuras, como las que estamos viendo acá, son muy usadas en los hangares, que son los, digamos, estacionamientos, galpones para guardar aviones, y que por la presencia de las alas necesitan importantes espacios a la hora de, ¿sí?, estacionar esos elementos. Entonces, frente a esas luces, ya incluso se empieza a pensar en la conformación del cordón inferior, buscando de que tenga un mejor comportamiento para las solicitaciones que van a aparecer en este tipo de construcción. Fíjense ustedes, ahí tienen, si miran algún hangar por ahí, van a darse cuenta que tienen estructuras más o menos de este tipo. Estructuras como estas últimas, por ejemplo, que permiten voladizos, es decir, techar los laterales, ¿sí?, dentro de un espacio totalmente techado, también son muy importantes. Muchas veces cuando uno hace galerías comerciales, digamos, para centros de exposición o ferias francas o ferias persas, ¿sí?, donde uno tiene una nave central y 2 salas como para que pueda extenderse el tema de la oferta de los distintos productos que puedan venderse en esas unidades comerciales. Entonces, estos grandes aleros son bastante importantes para eso. Bueno, ahí tienen algunos otros tipos estructurales. Este tipo de soluciones, cuando uno quiebra la cubierta, hay que ver muy bien cómo resuelve este encuentro por el tema de la lluvia, y no son de lo más conveniente que la estructura de cubierta quede quebrada, pero bueno, algunos diseños lo permiten, pero hay que tratar de evitarlo, porque si no hay que resolver el conflicto del escurrimiento acá en la zona de encuentro, para que no hayan problemas de goteo o de infiltraciones cuando hay eventos climáticos como fuertes lluvias. Peor todavía si acá hay nieve y acá queda una acumulación de nieve, porque esto da para que la nieve se acumule. Bueno, cuando la nieve se va derritiendo, tiende a por cualquier hueco antes que deslizar, y por lo tanto suele generar inconvenientes en el interior de la nave industrial. Finalmente, nos queda ver cómo estructuramos la estructura transversal tipo, y digamos que acá tenemos en estas dos imágenes, ¿sí?, 2 tipos de estructura adecuados o aptos para las estructuras parcialmente rigidizadas. ¿Por qué? Porque estas estructuras son capaces de resistir fuerzas horizontales. Y para saber uno si resiste o no fuerzas horizontales, lo que vamos a hacer es repasar un poquito lo que ustedes vieron en estabilidad 1. ¿Se acuerdan? La estructura resiste si al menos es isostática. Para ser isostática, ¿qué necesitaba? Que los grados de libertad, 3 en el plano por cada unidad monolítica, ¿sí?, sean iguales o menores que la cantidad de vínculos que uno ponía, vínculos 100% efectivos desde allá, que uno ponía para tomar el esfuerzo. La presencia de este elemento, que se llama tornapunta, recuérdenlo, la presencia de este elemento hace que acá haya un triángulo y acá hay otro triángulo, por lo tanto, esto sea un nudo rígido. Por lo tanto, esto es como si fuese una viga empotrada a las columnas, es decir, es un solo elemento, las columnas, la cercha y la otra columna. Para un elemento tenemos 3 grados de libertad. Y ustedes saben que habían 3 tipos de apoyo. El de primera especie, que era la articulación deslizante. El de segunda especie, que era esta, la articulación, que no se movía para ningún lado. Y el tercer tipo era el empotramiento, que era el que rigidizaba todo, es decir, enterrar en el hormigón el caño que no se mueva más. Bueno, el empotramiento eliminaba los 3 grados de libertad, es decir, la dejaba indesplazable al punto. El vínculo de segunda especie o articulación lo que permitía era un giro alrededor
¿sí?, del punto de contacto, y el vínculo de primera especie o apoyo deslizante era aquel que permitía el giro y el desplazamiento en alguna de las dos direcciones. En este caso, nosotros tenemos entonces una articulación como el único grado de libertad que deja es el del giro, ¿sí?, mientras que los desplazamientos en las otras dos direcciones los elimina. Entonces elimina 2 grados de libertad. Tengo 2 articulaciones, elimina 4 grados de libertad. La estructura completa porticada tenía 3 grados de libertad, por lo tanto 3 es menor que 4, la estructura es hiperestática, es decir, tiene un desplazamiento o un grado de libertad restringido, ¿sí?, más allá que los grados de libertad que tiene es como que le está sobrando un vínculo. Entonces, esta estructura es hiperestática y por lo tanto cualquier fuerza en cualquier dirección es capaz de resolverla. En este caso pasa lo mismo, pero en lugar de poner articulaciones, puse empotramiento. Y como el empotramiento no me deja ningún grado de libertad libre, restringe los 3 grados de libertad. 3 acá y 3 acá son 6 grados de libertad. Contra 3 que tiene la nave, está totalmente rigidizada. Entonces, esta estructura es absolutamente es hiperestática, es más hiperestática que la H, ¿sí?, y permite también incorporarla como una solución para una estructura transversal tipo de una nave que sea parcialmente rigidizada en la cubierta. Acá tienen soluciones que pueden darse indicando de esta forma como que tienen continuidad a las estructuras ya no reticuladas, sino que sean estructuras de alma llena, es decir, que tenemos cordones que son 2 chapas, alma que es una chapa, es decir, esta es una sección llena. Entonces, en este caso tenemos una chapa, 2 chapas y una articulación acá, ¿sí? Tenemos entonces 2 chapas por 3 grados de libertad cada una, son 6. 1, 2, 3 vínculos que son articulaciones por 2 grados de libertad que eliminan, son 6 también. Esta estructura es isostática. En el caso de que no exista la articulación acá en el medio, ¿sí?, fíjense ustedes que tienen una estructura, 3 grados de libertad, que es lo de recién, 2 y 2, 4 vínculos, por lo tanto queda como hiperestática de 1, es decir, tiene un grado de libertad más que el otro. Y en este caso, que tenemos la continuidad, tenemos un solo elemento que tiene 3 grados de libertad y 6 que están restringidos por los 2 empotramientos, por lo tanto es una estructura, ¿sí?, que tiene una hiperestaticidad de grado 3. Acá tienen lo mismo, pero en lugar de estar resuelto con alma llena, es decir, con estructuras armadas, con chapas, lo tienen resuelto con estructuras en celosía. Pero básicamente el análisis es exactamente el mismo. Esas serían las estructuras transversales tipo que uno puede encontrarse y todas ellas sirven para cuando la estructuración de la cubierta es a rigidización parcial. En el caso de ser rigidización total, uno podría hacer una columna que fuese articulada en todos sus extremos, que no resiste la carga horizontal, pero que se apoya en la cubierta para que la carga horizontal vaya a los extremos. Finalmente tenemos el plano de cerramiento lateral. Fíjense ustedes acá un detalle donde se ve la viga portarriel y cómo la columna, ¿sí?, a partir de la viga portarriel, que es la que le transfiere la mayor carga, ¿sí?, puede disminuir en sus dimensiones hasta llegar al apoyo, ¿sí?, y permitir entonces que uno instale acá la viga portarriel. Acá tienen distintas soluciones, las columnas están empotradas y los extremos están articulados. Acá lo mismo, pero aparece la presencia de la viga portarriel, ¿sí? Acá podemos tener
empotrado, pero tenemos los nudos sin articular, es decir, hay continuidad, nudos. Es decir, fíjense ustedes que acá tienen una sola chapa, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4, 5 por 3, 15 grados de libertad impedidos, ¿sí? Por lo tanto, estos están teniendo 15 menos 3 que tiene la chapa, 12 hiperestático de grado 12, y el de arriba tiene también 15, pero son, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chapas, por 3 son 27, ¿sí? Entonces, uno tiene 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4, 5 por 3, 15, ¿sí? Y 10 son 25. ¿Mm? Es decir, esta nave tiene 25 vínculos y les dije que tenía, ¿sí? Aparentemente es hipostática porque me estarían faltando elementos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Cada elemento de esto es como si fuese un elemento con sus 3 grados de libertad, ¿sí? Y por lo tanto es un elemento rígido. ¿Mm? En sí mismo es estable. ¿Mm? Y por lo tanto, al ser todas las columnas en sí mismas estables, queda el conjunto de la estructura también estable. Acá la tienen con viga portarriel, ¿sí? Acá la tienen sin viga portarriel, ¿sí? como en el primer caso, pero sin articular. Acá está mal el cortecito, esta no tiene la articulación del extremo. Y acá tienen una opción que suele hacerse, ¿sí? Que uno analiza la nave con todas las cerchas y de pronto puede decir, bueno, y si elimino una de las columnas, ¿sí? De las estructuras transversal tipo, hago una estructura por medio, ¿sí? Y coloco acá longitudinalmente una viga que me reciba a la estructura que le saqué el apoyo, que le saqué la columna, y entonces esa carga a través de esta viga vaya a parar estas dos columnas. Es otra opción analizar la columna y la base que me ahorro, ¿sí? La estoy cambiando por una viga acá que me tome el esfuerzo y me lo lleve a las otras dos bases existentes, y probablemente si estoy muy ajustado, cada una de estas bases será un poquito más grande. ¿Mm? Eso dentro de las distintas opciones que ustedes se pueden encontrar, y pueden hacer la combinación que quieran. En definitiva, hay que analizarla que sea estable a través de el cómputo de grados de libertad y cantidad de restricciones impuestas por los apoyos. Quizá un poco rápido la explicación, es decir, he tratado en varios casos ser reiterativo, ¿sí? La idea es que ustedes lo miren en detalle en función de lo que yo les he comentado y traten de interpretar estos dibujitos. Lamentablemente no hay bibliografía de esto porque en realidad en estas materias que son para ingenieros industriales, de pronto uno está dando en una clase o en dos toda una materia de ingeniería civil. Entonces hay que tratar de comprimir la información de modo tal de que en sí sea un eje completo, pero que les permita a ustedes interpretar, visualizar, ver las opciones que hay. Ustedes no es que vayan a tener que diseñar en algún momento una estructura de este tipo, para nada, ¿sí? Simplemente es bueno que la conozcan, que sepan que está el puente de grúa, que sepan que existen las rigidizaciones, que existen las estructuras transversal tipo, que entren a un edificio y les individualicen los distintos elementos, sepan por qué están, ¿sí? No apliquen una carga de un elemento adicional que no está previsto, siempre recurran al estructuralista para que les dé el ok. Básicamente apuntamos nosotros a eso, a despertar esa inquietud en ustedes de ver una situación, ¿sí? Y reaccionar positivamente, advirtiendo y participando del grupo interdisciplinario en el mejor diseño y en la mejor solución para la nave industrial. ¿Mm? Bueno,
Esto termina acá, ¿sí? No sé si están viendo. ¿Mm? Sí, estamos. Ahí estamos. Son las 4:25. Nos vamos a tomar 10 minutitos, como hacemos siempre, y vamos a empezar con el tema de la aplicación práctica de este tema, ¿sí? Vamos a hacer un desarrollo nosotros de una parte de la primera parte y después ustedes lo van a ir completando. ¿Sí? Así que volvemos en 10 minutos y hacemos la última horita de clase. ¿Sí? Ok. Ok, profe.